Buenos días, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Hoy hablaremos acerca de sangre. Funciones de la sangre son múltiples, pero pueden resumirse en el siguiente cuadro: transporte de metabolitos, transporte de hormonas y otras sustancias reguladoras, equilibrio ácido-base y funciones inmunológicas. El volumen de sangre no es igual en todas las personas. Se calcula a 70 mililitros por kilo de peso. En los obesos, 65 mililitros por kilo de peso por la masa magra. En los musculosos, 80 mililitros por kilo de peso. Y en las mujeres se resta 5 mililitros por kilo de peso a causa del llamado sangrado catamenial o menstruación. La sangre tiene dos componentes básicos: células y plasma. En el plasma encontramos principalmente agua, pero también hay proteínas, albúmina, globulinas, fibrinógeno y el principal componente proteínico del plasma es la albúmina. Otros componentes: electrolitos, glucosa, hormonas, urea, creatinina. Eh, lo que contiene la sangre, las moléculas que contiene la sangre son múltiples. No son innumerables, pero sí son muchísimas. Tanto que ustedes pueden consultar cualquier texto de medicina interna. Al final, todos traen páginas y páginas que mencionan los componentes del plasma, la cantidad normal de cada uno de ellos, y verán que son múltiples, muchos. Pero bueno, en términos generales podemos resumir esto. Dentro de los electrolitos destaca sodio y potasio principalmente. Lo que nos atañe desde el punto de vista histológico: células. Encontramos eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Los eritrocitos son llamados comúnmente glóbulos rojos, pero nosotros de ahora en adelante siempre les llamaremos eritrocitos. Los leucocitos comúnmente son conocidos como glóbulos blancos, pero nosotros de ahora en adelante les llamaremos leucocitos, y plaquetas, que también en ocasiones son llamados trombocitos. Todo esto se reporta en un estudio clínico que es muy frecuente que se solicite. Se llama biometría hemática, en donde encontramos la fórmula roja, la fórmula blanca y plaquetas. Dentro de la fórmula roja se nos reportan parámetros específicamente de los eritrocitos y también de las plaquetas, y en la fórmula blanca parámetros que corresponden a características de los leucocitos. En la fórmula roja de los eritrocitos nos expresa la cantidad normal. No es igual en hombres y mujeres. Varones tienen 4.3 a 5.6 por 10 a la sexta potencia por milímetro cúbico, o sea, millones. Las mujeres, 4 a 5.2 por 10 a la sexta potencia por milímetro cúbico. La hemoglobina varía: en los varones es de 14 a 16 gramos por decilitro, en las mujeres de 12 a 15 gramos por decilitro. El hematocrito también se reporta en la biometría hemática. ¿Qué es el hematocrito? Se toma una muestra de sangre, se pone en un tubo de ensayo. Aquí lo vemos sin centrifugar. Después de la centrifugación, donde se le ha puesto anticoagulante, obviamente, al tubo de ensayo, encontramos que después de la centrifugación, si tomamos el total de la columna del tubo de ensayo, el 55% de este total es el plasma. Encontramos un sobrenadante blanquecino donde se encuentran plaquetas y leucocitos, y en la parte baja encontramos que han sedimentado los glóbulos rojos, y estos representan el 44% del total de la altura del tubo de ensayo. A esto es a lo que se le conoce como hematocrito. Es el porcentaje de eritrocitos en un volumen total. Pues bien, el hematocrito en varones normalmente es de 42 al 50%, en mujeres de 36 al 45%. La biometría hemática también nos reporta el volumen globular medio, así se abrevia, o el volumen corpuscular medio, que es de 80 a 96 femtolitros. También reporta la concentración corpuscular media de hemoglobina,
que es de 32 a 36%, y el recuento de plaquetas, que es de 150,000 a 300,000 por milímetro cúbico. Todo esto que he descrito de la biometría hemática, el número de eritrocitos, la cantidad de hemoglobina normal o concentración, mejor dicho, el hematocrito, volumen globular medio, la concentración corpuscular media de hemoglobina y el recuento de plaquetas, es absolutamente indispensable que se lo aprendan de memoria. No hay de otra. Hay que memorizarlo. Todo esto es en el adulto. No me refiero al niño, yo soy internista y en los niños los valores son distintos. En la fórmula blanca encontramos expresado el recuento total de leucocitos o leucocitos totales y luego de cada uno de los leucocitos. Bueno, leucocitos totales 4,000 a 10,000 por milímetro cúbico, polimorfonucleares o neutrófilos 1,500 a 6,000 por milímetro cúbico, bandas 0 a 150 por milímetro cúbico, eosinófilos 0 a 700 por milímetro cúbico, basófilos 0 a 150 por milímetro cúbico, linfocitos 1,000 a 4,000 por milímetro cúbico y monocitos 200 a 950 por milímetro cúbico. Estos parámetros pueden variar de un laboratorio a otro, pero no dramáticamente. No habrá un laboratorio que diga que el recuento normal de leucocitos totales es de 1,000 a 3,000 o de 10 a 20. Eso no existe. Todos varían en un rango muy cercano a lo que he explicado ahora. Noten que normalmente se puede reportar 0 bandas, 0 eosinófilos, 0 basófilos. Las bandas es una etapa inmadura de los polimorfonucleares o neutrófilos. Lo veremos cuando hablemos de médula ósea. También noten que se expresa acá los porcentajes, pero siempre es muy conveniente, si solo reportan el porcentaje, eso puede suceder en una biometría hemática urgente, que solo reporten el porcentaje, hay que calcular el porcentaje. Esto todo el mundo lo sabe hacer desde la primaria, entonces es indispensable calcular el porcentaje. Si me reportan 6,000 leucocitos totales y que hay neutrófilos 55%, calculo el 55% de la cantidad total para tener claro en qué rango está el paciente. Cuando un paciente tiene menos leucocitos totales de lo normal, se llama leucopenia a esa condición. Cuando hay más leucocitos de lo normal, a esa condición se le llama leucocitosis. En el caso de los polimorfonucleares o neutrófilos, cuando hay menos neutrófilos de lo normal, ahí sí se dice neutropenia. Si hay más neutrófilos de lo normal, se habla de neutrofilia. En el caso de eosinófilos y basófilos, no hay disminución porque lo normal puede ser 0, pero si hay más, hay eosinofilia o basofilia. Los linfocitos, si hay menos, linfopenia, linfocitosis. Cuando hay más bandas, se habla de bandemia. Microscopía fotónica de campo claro, frotis de sangre periférica teñido con Wright. Que es un colorante de la familia Romanovsky, lo recuerdas muy bien. Vale la pena aclarar que en los frotis, tanto de sangre periférica como de médula ósea, siempre lo más interesante es lo que está en el centro, no en las esquinas, en la periferia, en el centro. Vemos aquí eritrocitos. Noten cómo normalmente en la parte del centro se observa que es más pálido los eritrocitos. Ahora vemos aquí contraste interferencial diferencial según Nomarsky, imágenes en bajo relieve, y notamos entonces que hay una depresión en los eritrocitos. Por supuesto, porque, como tú ya lo sabes, los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo. A lo claro alrededor de las estructuras, por lo tanto es contraste de fases la técnica con la cual observamos eritrocitos. ¿A qué se debe la forma de disco bicóncavo de los eritrocitos? Se debe a los componentes que encontramos en su membrana celular. Hay tanto proteínas integrales
como proteínas periféricas. Dentro de las proteínas integrales encontramos dos grupos, las glucoforinas y proteína banda 3. De las glucoforinas destaca la glucoforina C, que une a las proteínas integrales con el citoesqueleto del eritrocito. La proteína banda 3 une a la hemoglobina. Las proteínas periféricas todas están hacia la parte citoplásmica del eritrocito intracelular. ¿Cuáles son? Espectrina, hay alfa y beta espectrina y forman filamentos que se anclan a dos complejos proteínicos. Complejo de proteínas de banda 4.1 y complejo de proteínas de anquirina. El complejo de proteínas de banda 4.1 está conformado por la proteína que se llama banda 4.1, actina, tropomiosina, tropomodulina, aductina, demantina. Y el complejo de proteínas de anquirina está conformado por la anquirina y la proteína banda 4.2. El complejo de proteínas de banda 4.1 permite la unión con la glucoforina C, mientras que el complejo de proteínas de anquirina permite la unión con la proteína banda 3, que es una proteína integral. Aquí encontramos un esquema donde se ha representado la membrana de un eritrocito. Vemos proteínas integrales, la proteína banda 3, vemos la glucoforina C. También notamos que estas proteínas son glicoproteínas porque tienen residuos de carbohidratos que forman el glicocálix. Adelanto, este glicocálix determina el grupo sanguíneo de cada individuo. Bien, ahí están las proteínas integrales. Proteínas periféricas. Noten que todas las proteínas periféricas están en la parte citoplásmica. Y encontramos banda 4.1, encontramos la tropomiosina, encontramos la actina, encontramos la tropomodulina, la aducina. Vemos estos filamentos y corresponden a la espectrina, la cadena alfa, la cadena beta, y entonces aquí están los filamentos de espectrina asociados al complejo de proteínas de banda 4.1. Pues bien, estos componentes son lo que determinan la forma que normalmente tienen los eritrocitos de disco bicóncavo. Microscopía electrónica de barrido y vemos aquí eritrocitos, solo una de sus caras, vemos una de sus concavidades, aquí hay un eritrocito de perfil, pero no vemos las dos, pero sabemos que hay una concavidad y del otro lado existe otra concavidad. Tienen forma de disco bicóncavo. La vida media de los eritrocitos es de 120 días. Al cabo de 120 días, los eritrocitos senescentes se destruyen en el vaso. Cuando hay destrucción de eritrocitos, a este fenómeno se le conoce como hemólisis. Al cabo de 120 días, entonces los eritrocitos senescentes son destruidos en el vaso. Frotis de sangre periférica teñido con Wright, vemos eritrocitos, como ya lo habíamos notado desde la fotomicrografía anterior. En el centro hay una parte pálida, pero vemos otros eritrocitos que en el centro no se observa pálido. Estos eritrocitos no son normales, se llaman esferocitos. Y se llaman esferocitos porque no tienen forma de disco bicóncavo. Parecen esferas, globos. Y estos esferocitos se presentan en la enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria, provocada por una mutación autosómica dominante que afecta al complejo de proteínas anquirina o de anquirina. Y esto genera que los esferocitos no se puedan deformar y experimenten o presenten hemólisis temprana. Entonces, un ejemplo de cómo alteración en los componentes de la membrana del eritrocito provocan enfermedad. En este caso, esferocitosis hereditaria.
En los seres humanos, los eritrocitos maduros tienen casi por completo hemoglobina. Solo tienen hemoglobina. Y la hemoglobina está formada por un grupo hemo que contiene hierro y tiene globinas, que hay 4 tipos. Estas proteínas globinas son la globina alfa, globina beta, globina delta y globina gamma. En el adulto normal, la hemoglobina está compuesta por la hemoglobina tipo A o hemoglobina A, que es el 96%, compuesta por 2 globinas alfa y 2 globinas beta. La hemoglobina A2, que es el 1.5 a 3%, por 2 globinas alfa y 2 globinas delta. Y la hemoglobina F o hemoglobina fetal, que representa menos del 1% normalmente en los adultos, compuesta por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. ¿Cómo se define la anemia? Como la disminución en la concentración de hemoglobina. Esto se puede detectar, o más bien se detecta en la biometría hemática. Es un síndrome anémico, porque hay muchas causas de anemia. Vamos a ver algunas en un momento. Y la anemia se clasifica de acuerdo al volumen globular medio y a la concentración corpuscular media de hemoglobina. Si un paciente tiene anemia con volumen globular medio normal, su anemia se llama normocítica. Si un paciente tiene anemia con volumen globular medio disminuido, tiene anemia microcítica. Si un paciente tiene anemia con volumen globular medio aumentado, la anemia es macrocítica. Si alguien tiene anemia con concentración corpuscular media de hemoglobina normal, la anemia es normocrómica. Y si alguien tiene anemia con concentración corpuscular media de hemoglobina disminuida, la anemia se llama hipocrómica. El volumen globular medio y la concentración corpuscular media de hemoglobina se pueden calcular. En la actualidad, los laboratorios prácticamente todos lo reportan sin excepción. Pero pudiera ser que en el servicio social, en una comunidad no muy cercana a un centro urbano grande, algún laboratorio no reportara todo y lo puedes calcular. ¿Cómo se calcula el volumen globular medio? Es una relación en el denominador 1000 por hematocrito y en el denominador recuento de eritrocitos por 100, y al hacer esta división obtienes el volumen globular medio. ¿Cómo se calcula la concentración corpuscular media de hemoglobina? Dividiendo la hemoglobina entre el hematocrito y luego multiplicándolo por 100. Sin embargo, en la actualidad casi todos los laboratorios, prácticamente todos los laboratorios lo reportan en forma automática. Bien, veamos estos ejemplos. Paciente que tiene hemoglobina 6.5 gramos por decilitro. No importa si es hombre o mujer, evidentemente está disminuida. Volumen globular medio 80 femtolitros y concentración corpuscular media de hemoglobina 33%. ¿Qué tiene este paciente? Tiene anemia normocítica, normocrómica, porque tanto el volumen globular medio como la concentración corpuscular media de hemoglobina son normales. Causas de anemia normocítica, normocrómica: hemorragia aguda, enfermedad renal crónica. Bueno, hemoglobina 8.2 gramos por decilitro, volumen globular medio 72 femtolitros. No importa si es hombre o mujer. ¿Por qué lo digo? Porque tanto en varones como en mujeres esto es anormal, está disminuido. A eso me refiero. Entonces, ¿qué tiene este paciente o este ejemplo? Pues es un ejemplo de anemia microcítica, porque el volumen globular medio está disminuido. Causas de anemia microcítica: pérdidas sanguíneas, pero crónicas, a través del tracto digestivo, tracto urinario o tracto respiratorio. También la deficiencia de hierro puede generar anemia microcítica, y en ese caso se habla de una anemia ferropénica. Las enfermedades crónicas también pueden provocar anemia microcítica, como un ejemplo de enfermedad crónica, la artritis reumatoide. Hemoglobina 7.8 gramos por decilitro, volumen globular medio 103 femtolitros. Evidentemente, independientemente del género, la hemoglobina está disminuida y por lo tanto hay anemia. ¿De qué tipo?
Anemia macrocítica porque el volumen globular medio está aumentado. Causas de anemia macrocítica: deficiencia de folatos, deficiencia de vitamina B12. Como te has dado cuenta, no hay una sola causa de anemia. No todas las anemias son por deficiencia de hierro, no son por deficiencia de vitamina B12. Hay que investigar la causa de la anemia y eso se hace leyendo los parámetros que reporta la biometría hemática. Si podemos clasificar la anemia, podemos empezar a pensar en las causas probables, investigarlas y ya cuando se determina, darle tratamiento específico. Bien, el glicocálix de los eritrocitos determina los grupos sanguíneos y el tipo sanguíneo A está determinado porque esos eritrocitos o este sujeto tiene eritrocitos con componentes que determinan el antígeno A, el grupo B, el antígeno B, que está como una esfera azul. El grupo sanguíneo AB tiene tanto A, que es esta pirámide verde y la esferita azul, y el grupo sanguíneo 0, no O, 0, 0 porque no tiene antígenos, se ve claramente aquí, 0 porque no tiene antígenos. Bien, ¿qué pasa con las donaciones de sangre? Bien, pues alguien con grupo sanguíneo A puede donar sangre a pacientes con grupo A o AB y puede recibir sangre A o 0. Un sujeto con grupo sanguíneo B puede donar sangre a sujetos con grupo B o AB y puede recibir sangre grupo 0 y grupo B. Alguien con grupo sanguíneo AB puede donar sangre a pacientes AB y puede recibir sangre de tipo A, de tipo B, AB o 0. Es el receptor universal, aunque aquí no está bien especificado. Puede recibir de todos. Mientras que un sujeto que tiene un grupo sanguíneo 0 puede dar sangre a los sujetos con grupo A, B, AB, 0. Es lo que se llama donante universal, pero solo puede recibir sangre de tipo 0. Bien, es necesario tomar un descanso, entonces tómense una pausa de 10 minutos y continuar. Bien, espero que hayan descansado 10 minutos. Continuamos entonces. El tema de sangre es extenso, pero vamos a continuar con él. Bien, vamos a hablar ahora acerca de leucocitos. Los leucocitos se clasifican en dos tipos, granulocitos y agranulocitos. Es conveniente decir que los leucocitos tienen dos tipos de gránulos. Los gránulos azurófilos, comunes a todos los leucocitos, es decir, todos los leucocitos tienen gránulos azurófilos y también tienen gránulos específicos. Los leucocitos que se llaman granulocitos son los únicos que tienen gránulos específicos, mientras que los leucocitos denominados agranulocitos carecen de gránulos específicos y por lo tanto solo tendrán gránulos azurófilos. Bien, repetimos entonces, leucocitos, dos tipos, granulocitos o agranulocitos, porque tienen gránulos específicos o bien porque carecen de ellos. Dentro de los granulocitos encontramos al neutrófilo, también llamado polimorfo nuclear y también llamado segmentado. Este nombre no es muy correcto, pero así lo van a ver en las biometrías hemáticas, lo van a leer en las historias clínicas, etc. El otro granulocito es el eosinófilo, no osinófilo. No sé por qué hay muchos médicos que dicen osinófilo, no, es eosinófilo. Y el otro es el basófilo. Y los agranulocitos, porque carecen de gránulos específicos, son el linfocito y el monocito. Bien, microscopía fotónica de campo claro, frotis de sangre periférica teñida con Wright, y siempre lo que interesa es lo que está en el centro, y lo que está en el centro es un neutrófilo polimorfo nuclear. ¿Por qué polimorfo nuclear? Ya lo habíamos explicado en tejido conectivo, se llaman así porque sus núcleos
tienen lóbulos, normalmente pueden tener hasta 5 lóbulos, y esto determina que la forma del núcleo en los neutrófilos varíe, no es constante. Por eso se llaman polimorfonucleares o neutrófilos también. Cuando los neutrófilos tienen más de 5 segmentos, es decir, el núcleo de los neutrófilos tiene más de 5 segmentos, se habla de neutrófilos polisegmentados. Los neutrófilos tienen gránulos específicos, por eso son granulocitos, que son azurófilos, comunes a todos los leucocitos, los específicos, que son los secundarios, y terciarios. Los gránulos azurófilos, llamados también primarios, contienen mieloperoxidasa, hidrolasas ácidas, defensinas, que son análogas a anticuerpos, y catelicidina, la cual puede destruir patógenos. Los gránulos específicos, que es lo que determina que sean granulocitos o gránulos secundarios, contienen colagenasa 4, fosfolipasa, activadores del complemento, lisocina y lactoferrina. Y los gránulos terciarios contienen fosfatasas, a veces a estos gránulos se les llama fosfasomas, y también tienen metaloproteinasas, colagenasas y gelatinasas. Estas metaloproteinasas son muy importantes para la migración de los neutrófilos del torrente sanguíneo hacia el tejido conectivo. Microscopía fotónica de campo claro, y en el centro encontramos un neutrófilo o polimorfo nuclear, también mal llamado segmentado. Mira, tiene aquí en este caso 3 lóbulos, además se ve aquí el palillo de tambor. Aprovecho esta imagen para explicarles de los eritrocitos. Vemos eritrocitos con tamaños distintos. Mira, uno pequeño, uno grande, otro más grande. Cuando en un frotis se observan eritrocitos de distinto tamaño, a esto se le llama anisocitosis. Eritrocitos de distintos tamaños. Y cuando encontramos eritrocitos con formas distintas, este no es igual a este o a este, a esa condición en donde en el frotis se observan eritrocitos con formas distintas, se le llama poiquilocitosis. Poiquilocitosis se escribe con Q, poiquilocitosis. Aquí encontramos entonces tanto anisocitosis, tamaños distintos de eritrocitos, como poiquilocitosis, formas distintas de eritrocitos. Y en el centro, un neutrófilo polimorfo nuclear con el palillo de tambor, que nos recuerda a la cromatina sexual. Bien, los neutrófilos o polimorfonucleares tienen receptores que les sirven para reconocer y fijar bacterias. ¿Cuáles receptores? Fc de la inmunoglobulina G, receptores del complemento RC, específicamente para C3b, receptores S, scavenger o limpiadores, y receptores tipo Toll para el reconocimiento de patrones. Y esto entonces les permite reconocer y fijar bacterias, porque los neutrófilos o polimorfonucleares, su principal función es fagocitar bacterias, destruir bacterias, de tal manera que cuando hay una infección bacteriana, aumenta el número de neutrófilos o polimorfonucleares. En una infección bacteriana es habitual encontrar neutrofilia. Esto es una banda, un estadio previo al neutrófilo maduro, del cual hablaremos en médula ósea, y además vemos eritrocitos de tamaño distinto, anisocitosis, eritrocitos con formas distintas, poiquilocitosis, y aquí hay una plaqueta. Bien, se puede calcular el recuento absoluto de neutrófilos con esta fórmula. Leucocitos totales por lo que da de la multiplicación de los neutrófilos más las bandas, y dividido entre 100. Los leucocitos totales expresados en células por milímetro cúbico, los polimorfonucleares en porcentaje, las bandas en porcentaje. Cuando hay neutropenia,
cuando hay menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Y una neutropenia severa cuando hay menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico. La neutropenia, especialmente la neutropenia severa, hace que los pacientes tengan riesgo aumentado de infecciones por gérmenes oportunistas y gérmenes que normalmente no enferman a una persona normal porque sus neutrófilos son normales, pero los pacientes con neutropenia severa son susceptibles a infecciones bacterianas. Por lo tanto, se les debe administrar terapia con antibióticos profilácticos, como por ejemplo ciprofloxacin. Frotis de sangre periférica teñido con Wright. En el centro observamos un leucocito que tiene gránulos específicos. Los gránulos son eosinófilos o acidófilos. ¿Cómo lo sé? Porque los eritrocitos siempre son acidófilos. Y vean, el color es muy semejante. Pues bien, este es un eosinófilo. Los eosinófilos tienen gránulos azurófilos, por supuesto, que contienen hidrolasas ácidas y tienen gránulos específicos. Y estos son, los componentes son proteína básica mayor o principal, que forma el cristaloide, que se observa a microscopía electrónica de transmisión. Tiene la proteína catiónica de eosinófilo, la peroxidasa de eosinófilo, la neurotoxina derivada del eosinófilo, histaminasa, arisulfatasa, catepsinas. Esta neurotoxina derivada del eosinófilo causa disfunción del sistema nervioso de parásitos. Y vale la pena mencionar que los eosinófilos actúan para combatir infestaciones, fíjate que no es lo mismo que infección, infestaciones parasitarias, especialmente de helmintos. Helminto se escribe con H, es decir, gusanos. Entonces, los eosinófilos tienen una función importante para combatir a los helmintos, parásitos helmintos. Cuando aumentan los eosinófilos hay eosinofilia. También los eosinófilos pueden intervenir en fenómenos anafilácticos como el asma. Los pediatras solicitaban hace muchos años, cuando yo era estudiante, no sé si lo siguen haciendo, determinación de eosinófilos en moco nasal para ayudar a hacer el diagnóstico de asma. Desconozco si lo siguen haciendo, no soy pediatra. Frotis de sangre periférica teñido con Wright. En el centro encontramos un leucocito que tiene su núcleo con dos lóbulos y tiene gránulos que son eosinófilos. Este es un eosinófilo. Clásicamente, los eosinófilos tienen su núcleo bilobulado, o sea, dos lóbulos, uno, dos. Este es un típico eosinófilo. El número aumenta en infestaciones parasitarias y en fenómenos anafilácticos. Bien, frotis de sangre periférica teñido con Wright. En el centro encontramos un leucocito que tiene gránulos, no son muchos, pero son suficientes para que me impidan ver el núcleo. Y los gránulos son tan basófilos que, por ejemplo, aquí se observan de color negro. Este es un basófilo. Los basófilos son granulocitos y tienen gránulos azurófilos, como todos los leucocitos, que contienen hidrolasas ácidas y tienen gránulos específicos, donde hay heparina, histamina, heparansulfato, leucotrienos, interleucina 4, interleucina 13. Los basófilos intervienen en fenómenos anafilácticos. Cuando hay una alergia, los basófilos se degranulan y entonces esto provoca cierto tipo de reacciones. Siempre es muy importante preguntarle a los pacientes si son alérgicos a algún medicamento y hay que creerles. Por ejemplo, si refieren que son alérgicos a la penicilina, pues entonces no se les debe administrar penicilina. Si se hace esto, entonces los basófilos se degranulan y se produce un fenómeno de anafilaxia. Pero algo que es más grave, se puede provocar un choque anafiláctico. Y entonces los pacientes con choque anafiláctico presentan vasodilatación generalizada. Esto quiere decir que los vasos sanguíneos aumentan
de diámetro, y esto hace que se disminuya notablemente la presión arterial, la tensión arterial, por eso se llama estado de choque. Hay broncoconstricción. El músculo liso de los bronquiolos se contrae y los pacientes tienen dificultad para respirar. Y entonces esto se llama choque anafiláctico, generado por degranulación de los basófilos. Frotis de sangre periférica. Encontramos en el centro un leucocito que tiene gránulos no muy abundantes, pero ocultan el núcleo y son extremadamente basófilos. Entonces, este es un basófilo. El núcleo de los basófilos tiene forma de S. Esta es la letra S. Y el núcleo de los basófilos tiene forma de letra S. Yo he visto muchos frotis de sangre periférica a lo largo de estos años y he podido comprobar, afortunadamente, que en algún basófilo cuyos gránulos no ocultan todo el núcleo, efectivamente tienen el núcleo de los basófilos forma de S, de letra S, como aquí en sangre. Bien, frotis de sangre periférica teñido con Wright, y lo que encontramos en el centro es un leucocito que carece de gránulos específicos, por lo tanto es un agranulocito. Y el diámetro de este leucocito es muy semejante al de los eritrocitos maduros, que miden 7 a 7.5 micrómetros de diámetro. Este mide unos 10 micrómetros de diámetro. Tiene un núcleo que es de cara cerrada y el citoplasma es basófilo. Pues bien, este es un linfocito. Los linfocitos, como lo verán ustedes el próximo año en sus clases de inmunología, y como en no mucho tiempo lo veremos en el curso, también se hará una breve explicación de inmunología. Hay muchos tipos de linfocitos, pero bueno, una clasificación sencilla, escueta de linfocitos es esta: linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK, Natural Killer. Bien, linfocitos T intervienen en la inmunidad de tipo celular, los linfocitos B en la inmunidad de tipo humoral. Humoral se escribe con H. ¿Por qué en la inmunidad de tipo humoral? Porque los linfocitos B se pueden diferenciar a células plasmáticas, y como lo recuerdas bien, las células plasmáticas sintetizan inmunoglobulinas o anticuerpos. Frotis de sangre periférica teñido con Wright, y no en el centro, pero bueno, más o menos en el centro encontramos este leucocito que mide unos 10 micrómetros de diámetro, tiene un núcleo de cara cerrada, citoplasma basófilo. Este es un linfocito. Y aquí lo que vemos abajo es una banda. Las bandas las explicaremos cuando hablemos de médula ósea. Este es frotis de sangre periférica teñido con Wright. En el centro vemos un leucocito que es bastante más grande que los eritrocitos. Estos miden 7 a 7.5 micrómetros de diámetro. Aquí fácilmente caben 2, 2,5. Este leucocito es muy grande, por lo tanto, su núcleo tiene una escotadura. Mira, aquí la escotadura, y el núcleo, a causa de esa escotadura, recuerda la forma de un riñón. Núcleo reniforme. Pues bien, este es un monocito. Los monocitos son precursores de los macrófagos. Los monocitos, cuando pasan al tejido conectivo ordinario, se convierten en histiocitos. Si están en el hígado, células de Kupffer; en el sistema nervioso central, células de la microglia, etcétera, etcétera. Bien, aquí vemos un frotis de sangre periférica teñido con Wright, y en el centro encontramos un leucocito grande. ¿Cómo lo sé? Porque lo comparo con el tamaño de los eritrocitos, que miden 7 a 7.5 micrómetros de diámetro. El núcleo tiene una gran escotadura que me recuerda la forma de un riñón, núcleo reniforme. Este es un monocito. Y aquí vemos una plaqueta. Los monocitos intervienen en infecciones virales, aumentan en infecciones virales, en la tuberculosis también. Y recuerden que al pasar al tejido conectivo, entonces se convierten en macrófagos, y también deben recordar que la función
esencial, principal de los macrófagos es que son células presentadoras de antígenos. Son células presentadoras de antígenos. Bueno, todos los leucocitos salen de la sangre al tejido conectivo por un fenómeno que se llama diapédesis, el cual tiene 3 fases. La fase de ruedo y adosamiento, la fase de adhesión y la fase de migración, que es la que típicamente es conocida como diapédesis. La fase de ruedo y adosamiento es promovida, facilitada por selectinas, la L-selectina y la E-selectina. La adhesión por moléculas de adhesión celular, ICAM 1 y 2, y por integrinas. Y la migración, pues, se da cuando se retraen las células endoteliales y entonces pueden pasar al tejido conectivo los leucocitos. Muy bien, hemos hablado de eritrocitos, leucocitos. Estos son fotos del sistema Kutsamala, la famosa pieza que no funcionó y que, bueno, pues lamentablemente tiene que reponerse por otra que sí funcione. Y vemos aquí un tubo de drenaje que se está obstruyendo. Si este tubo se tapa por completo, pues ya no pasa el agua y entonces hay escasez de agua. Si no funciona todo el sistema porque se obstruye los tubos, entonces no se puede abastecer de agua a una comunidad. ¿Los vasos sanguíneos se pueden tapar? Sí, se pueden tapar. Y entonces resulta que esto causa problemas. Aquí vemos el esquema de un vaso sanguíneo ideal. Aquí está el endotelio. Y entonces, si se ocluye la luz, pues no pasa la sangre. ¿Cómo se puede ocluir? Por la formación de trombos, coágulos, y los coágulos se pueden fragmentar y viajar y entonces se convierten en émbolos. Y es muy frecuente que este fenómeno se presente en las piernas de personas que tienen varices. Ustedes han visto, conocen gente que tiene varices. Bueno, a causa de la estasis de la sangre se pueden formar trombos, se fragmentan y luego se forman émbolos. En condiciones normales la sangre fluye de esta forma, pero aquí va un émbolo. Y los émbolos se ocluyen vasos sanguíneos de tamaño menor al que tiene el émbolo. Y entonces se pueden producir enfermedades como trombosis de miembros inferiores. Esta es una paciente que tiene una pierna normal y una pierna con trombosis. Este fenómeno es frecuente en las extremidades inferiores. Bien, y entonces en ese caso la extremidad afectada se edematiza, es decir, se hincha, está de color rojo, aquí no se ve tanto, y está caliente. Cuando se pone el dorso de la mano, para comparar la temperatura de una pierna y otra, pues entonces se nota que la pierna afectada está caliente. Además, los pacientes tienen mucho dolor por trombosis, pero los trombos se pueden fragmentar y entonces dar émbolos, y los émbolos se pueden estancar y ocluir vasos sanguíneos que sean de menor calibre que el tamaño que tiene un émbolo. Si es en los pulmones, entonces el fenómeno se llama embolismo pulmonar o tromboembolia pulmonar, pero también puede ser a nivel de la circulación cerebral. Este es era un portero colombiano, tal vez no lo recuerden, eran niños, se apellidaba Calero y tuvo una trombosis cerebral y murió. Aquí tenemos a Hillary Clinton, la conoces muy bien, la bandera que hace que mucha gente se le rueden las lágrimas. Bueno, cada quien sus preferencias. Hillary Clinton también tuvo un fenómeno de trombosis cerebral, ella no murió, pero entonces, como te das cuenta, van de estos extremos la evolución de estos pacientes, desde pacientes que mueren hasta pacientes que pueden sobrevivir. Y este fenómeno de trombosis presenta una tríada que fue escrita por Rudolf Ludwig Karl Virchow, el famoso Virchow. Bien, y la tríada de Virchow
es estasis venosa, por ejemplo en las piernas, lesión endotelial, el epitelio de los vasos sanguíneos, y un estado de hipercoagulabilidad. Para que haya trombosis se requiere de esta triada, y alguien que tiene esta triada tiene entonces factores de riesgo para trombosis. Y es conocida como la triada de Virchow. Frotis de sangre periférica teñido con Wright. Y todo esto que hemos explicado tiene que ver con estas pequeñas celulitas que están aquí. Las plaquetas, que en realidad son fragmentos de una célula que se llama megacariocito. Pues bien, para que los vasos sanguíneos no se ocluyan, para que no se formen trombos, no se formen émbolos, se requiere del funcionamiento normal de las plaquetas. Pero si un vaso sanguíneo se rompe, las plaquetas son capaces de limitar la hemorragia. Entonces, tanto impiden que se formen trombos como también limitan o pueden cohibir las hemorragias si es que los defectos no son muy grandes. Las plaquetas. Y las plaquetas, como ya les decía, son fragmentos de otra célula que se llama megacariocito. Bien, desde el punto de vista estructural, tienen tres zonas o cuatro zonas. La zona periférica, la zona estructural, la zona de gránulos y la zona membranosa. Todo esto se ve a microscopía electrónica de transmisión. Y en la zona de orgánulos encontramos gránulos alfa, gránulos delta y gránulos lambda. Los gránulos alfa tienen fibrinógeno, factores de coagulación y plasminógeno, los delta ADP, ATP, serotonina e histamina, y los gránulos lambda, enzimas hidrolíticas. Todo esto se ve a microscopía electrónica de transmisión. Bien, las plaquetas intervienen en la hemostasia. Hay dos tipos de hemostasia, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Pues bien, las plaquetas intervienen en la hemostasia primaria. ¿En qué consiste esto? Un vaso sanguíneo, aquí están las células endoteliales, el endotelio, y aquí vemos un defecto, un lugar donde no hay endotelio. Se lesionó el vaso sanguíneo. Y entonces, si este sitio no se repara, la sangre fluye y eso se llama hemorragia. Si fue por una punción, porque se puncionó el vaso sanguíneo, entonces es sangrado. Si es por ruptura espontánea del vaso sanguíneo, es hemorragia. Pues bien, ¿qué pasa en esa condición donde hay un defecto del endotelio? Bueno, en primer lugar se adhiere un factor que se llama factor de von Willebrand, por eso es que está así. El factor de von Willebrand se adhiere aquí a lo que algunos le llaman subendotelio, al tejido conectivo que está debajo del endotelio. El factor de von Willebrand permite que a través de la glicoproteína 1B las plaquetas se adhieran al defecto. Luego, a través de la glicoproteína 2B3A, que interactúa con el fibrinógeno, las plaquetas se agregan unas sobre otras. Y finalmente, las plaquetas activadas se degranulan y al degranularse activan la coagulación de la sangre. Perdón. Y la coagulación de la sangre es la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria intervienen los factores de la coagulación. Bien, por lo tanto, en la hemostasia primaria encontramos tres fenómenos. Uno, adhesión plaquetaria. Otro, agregación plaquetaria. Y finalmente, la degranulación de las plaquetas. La adhesión plaquetaria es llevada a cabo por la interacción de la glicoproteína 1B con el factor von Willebrand, adhesión de plaquetas al defecto. La agregación de plaquetas, que esto quiere decir que una plaqueta se pega a otra, a otra, a otra. La agregación plaquetaria es producto de la interacción, perdón, de la glicoproteína 2B3A y del fibrinógeno. Y luego, al activarse las plaquetas, se degranulan. Esto es hemostasia primaria. Adhesión, agregación y degranulación. Y al degranularse, entonces, estimulan la cascada de la coagulación
que eso es la hemostasia secundaria. Microscopía fotónica de campo claro, vemos un frotis de sangre periférica teñido con Wright y encontramos en el centro plaquetas, plaqueta, 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 pero también aquí hay otro grupo de plaquetas y aquí otra plaqueta más. El recuento normal, 150,000 a 300,000 plaquetas por milímetro cúbico. Si hay menos plaquetas de lo normal, esto se le denomina trombocitopenia. Si hay más plaquetas de lo normal, trombocitosis. Desde el punto de vista de microscopía fotónica, se le puede distinguir a las plaquetas dos partes. Una que es la granulómera, que es lo que estoy señalando, y otra que es la hialómera, esta parte que señalo. Recuerden que las plaquetas son fragmentos de otra célula que se llama megacariocito. No tienen núcleo. La granulómera pareciera como es si fuera un núcleo, pero no lo es. No es núcleo porque son fragmentos de células. Entonces, bueno, aquí encontramos la granulómera, la hialómera, granulómera, hialómera, plaquetas, plaquetas, plaquetas. Menos de 150,000 plaquetas, trombocitopenia, más de 300,000 plaquetas, trombocitosis. Cuando un paciente tiene 20,000 plaquetas o menos, tiene riesgo inminente de hemorragia al hacer un esfuerzo mínimo. ¿Cómo, a qué me refiero? Por ejemplo, si está acostado y se incorpora, se pone de pie, ese esfuerzo puede generar que a causa de la trombocitopenia haya rupturas de vasos sanguíneos, hemorragias en el cerebro, por ejemplo. Si el paciente tiene estreñimiento y hace mucho esfuerzo para evacuar, pues ese esfuerzo le puede generar hemorragia. Por lo que los pacientes con trombocitopenia deben estar en reposo absoluto, deben tomar laxantes para no hacer mucho esfuerzo en el momento de evacuar y se les debe vigilar, se les puede transfundir concentrados plaquetarios, etcétera. Pero cosa que es muy importante, reposo absoluto, laxantes y también se les debe dar una dieta blanda, picada por completo. ¿Por qué? Pues porque si toman alimentos muy duros, esto les puede provocar hemorragias en las encías. Bien, ese es un esquema que representa o donde está representado la cascada de la coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca. Esto lo verán en fisiología el año próximo y esto es hemostasia secundaria en la que no intervienen las plaquetas. Las plaquetas intervienen en la hemostasia primaria. Bien, caso clínico, nombre EHS, siempre se ponen solo las iniciales para que no se revele la identidad de los pacientes. ¿Qué tal que si es tu vecino, ya sabes, Enrique es el que tuvo esto? Bueno, solo son iniciales. EHS, edad 22 años, sexo femenino, religión católica, apostólica y romana. Antecedentes personales patológicos sin importancia. No es diabética, no es hipertensa, no tiene ninguna enfermedad conocida hasta el momento. Su padecimiento actual o causa de consulta comenzó hace 8 meses al presentar astenia, adinamia y artralgias generalizadas. Posteriormente se agregó pérdida de cabello, úlceras orales, o sea, en la boca, eritema malar en forma de alas de mariposa. Se automedicó sin presentar mejoría y entonces acudió al servicio de urgencias adultos del HGR 25 del IMSS, el hospital donde yo trabajaba. Ahora ya no existe a causa del temblor reciente, el más fuerte, pues ya ha sido derribado este hospital. ¿Qué pasa con este paciente? Eso lo veremos en una sesión presencial. Solo recuerden estos datos y vamos a analizar los exámenes de laboratorio de este paciente para poder darle una traducción. Hasta aquí entonces la clase de sangre. Espero que todos se encuentren muy bien. Hay que cuidarse mucho para evitar contagiarse
de SARS-CoV-2 y evitar contraer COVID-19. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.